Pues esta es la maravilla de la vocación de San José, cómo se le pide el permiso o se le da paso a que entregue su vida a Jesús a través de María y siendo el marido de María. Y ahí se da esa unión de corazones, unión de destino, y un consentimiento mutuo que pide el cielo tanto a María como a José. Se les pide a los dos, a la Virgen María, la anunciación, el ángel se le aparece y la Virgen María acepta, ¿no? Esa embajada del ángel le dice, y dice María, hágase. Y en San José es verdad que no hay una anunciación, no hay una aparición, o sea, hay un sueño. Y lo que hace San José ciertamente es, no dice un fiat San José, sino lo que vemos es que lo hace. Ya está. No hay más, ¿no? Bueno, por lo tanto, nos va a decir Juan Pablo II que este matrimonio que se da entre María y José, esta unión de corazones, por el destino divino, ¿no? En un mismo trabajo que es el custodiar, educar, querer al niño Jesús, va a ser un matrimonio en el que todos los matrimonios han de mirarse, pues hay un modelo a imitar en esta unión precisamente de afectos, de corazones, de afectividad, etcétera, ¿no? Bueno, pues es esto. Dios encarga a José que cuide a su hijo y de aquí nos puede venir una reflexión que me hago yo de cómo uno se puede sentir tan pequeño, ¿no? Y ciertamente San José seguro que se sintió muy pequeño el pensar el trabajo encomendado por Dios, ¿no? Que le había encomendado Dios y que es cuidar y custodiar ni más ni menos que a su hijo, ¿no? Al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Al mismísimo Dios, custodiarlo, educarlo, guiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí hay una condescendencia divina, una condescendencia de Dios hacia San José, ¿no? Que le dice, cuida a mi hijo, Y de aquí nos viene esta reflexión que hago, es que nosotros al Señor nos puede pedir muchas cosas, el Señor nos puede pedir muchas cosas, y lo que tenemos que pensar es en cumplirlo, no en tanto en si somos dignos o no somos dignos, porque precisamente la mayoría de las veces no vamos a ser dignos en absoluto y nos vamos a sentir muy pequeños, pero si el Señor nos pide que cuidemos, que hagamos o lo que fuera, pues nosotros humildemente obedecemos, ¿no? El Señor le pide a la Virgen, le pide a San José que cuide al niño Jesús y lo va a hacer, ¿no? Poniendo en práctica la obediencia, entre otras cosas, cuando en el sueño se le dice sal corriendo a Egipto, San José obedece a la primera, ¿no? Toma a la Virgen María, toma al niño y se va corriendo. Bueno, es un cuidado real, efectivo, es un cuidado afectivo de San José a los niños y que nosotros también tenemos que hacer con tanta gente, ¿no? Cuidar a los demás, que a veces pensamos que solo es rezar, y por supuesto que hay que rezar, ¿no? Muchísimo, pero también hay un cuidado. Y sería falsa humildad pensar que yo no valgo, que soy muy pequeño, que, en fin, que el otro sabe más, que el otro puede más, quien sea, ¿no? Imaginaros el secretario de Juan Pablo II, el secretario de Benedicto XVI, un secretario de... La verdad es que no sé quién es el secretario ahora mismo del Papa Francisco, pero bueno, cualquiera de ellos dice, bueno, yo ¿qué voy a hacer, ¿no? con este hombre? Yo sí soy, pues nada, pues si el Señor te lo ha pedido, no te preocupes, tú hazlo y ya está, ¿no? Vemos cómo San José hace todo lo que tiene que hacer, no se exime por el mero hecho de ser hijo, o sea, el padre de Dios, ¿no? Padre putativo, pero el padre de Dios, sabemos que va
y hace todo lo necesario, todo lo que debe como un buen padre. Y lo vemos, por ejemplo, en San Juan 1,45, como lo primero que hace es inscribir en el censo del Imperio Romano al Salvador del mundo, ¿no? Y queda inscrito, es decir, bajo la ley, Jesús. Y pues le saca, vamos a decir así, el carné de identidad al niño Jesús. Bueno, y cuando dice San Juan que queda inscrito bajo la ley, sabemos que Jesús va a obedecer la ley también, ¿no? Es verdad que la va a purificar, pero cuando digo ahora mismo lo que va a obedecer, es que el Señor Jesús, al igual que María, que San José, obedece. ¿Cuántas veces desagradablemente y desafortunadamente hemos visto a gente que ha presentado a un Jesús revolucionario, un Jesús desobediente, un Jesús que rompe con las instituciones, y que esa desobediencia a las instituciones y esa desobediencia a lo establecido legítimamente sería como un auténtico evangelio? Bueno, pues esto no es verdad. Esto es una caricatura, y vemos cómo San José obedece, la Virgen María obedece, Jesús va a obedecer, ¿no? Es verdad que Jesús luego va a purificar la ley, pero Jesús queda bajo la ley, ¿no? Incluso Jesús dirá en un momento dado aquello que sabes perfectamente, ¿no? Dad al César lo que es del César, dadlo. Es decir, hay una parte del cristiano que vive en el mundo y que está sometido al mundo, a las leyes, a todos los distintos ámbitos, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Lo tenemos que hacer. Dad al César lo que es del César. Y no le vamos a dar al César lo que es de Dios, efectivamente, Al César lo que es de Dios se lo damos a Dios, y viceversa. No le vamos a dar a Dios lo que es del César. Quiero decir, mezclar política, mezclar religión, pero tampoco vamos a dejar a la política que se meta en la religión, diciéndonos que estamos hablando de política y estamos hablando de religión. Cuando hablamos del derecho del hombre a nacer, el derecho del hombre a ser respetado en el momento de la concepción, la Iglesia no está haciendo política, está defendiendo al hombre. Cuando habla de derechos humanos, etcétera, la dignidad del hombre, eso no es inmiscuirse en política, eso es dar a Dios lo que es de Dios, que son los hombres, ¿no? Y la política tiene su campo, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús y San José lo inscribe en el censo y queda, por tanto, inscrito, ya tiene su pequeño DNI. No había DNI. Es muy incómodo llevar una piedra en el bolsillo. El DNI sería un pequeño ladrillo, porque no había pantallas táctiles, entonces era un ladrillo. Y tampoco había fotos, y entonces esculpir ahí tu efigie o tu perfil a lo César era muy incómodo. Por lo tanto, no había DNIs. Entonces, eso fue lo primero que hacía San José, inscribirlo. Y luego también es verdad que San José fue a la vez testigo y protagonista de los misterios de Dios, de los misterios de nuestra redención. Fue testigo, por ejemplo, del nacimiento. ¿Cómo sería el nacimiento en Belén? Seguro, no sé si has estado en Tierra Santa, pero en una de las grutas que se presentan, ¿no? que se visitan como posible gruta de Belén, bueno, pues ahí vio el misterio del nacimiento de Dios, Y aquí está hay que hacer una pausa, sí, vamos a hacer una pausa. Pero ahí está ese contraste que nos hemos acostumbrado tantísimo, el nacimiento de Dios. Dios no puede nacer en principio, hasta que se da el misterio Jesús, entonces claro que nace, ¿no? Venga, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar a Cat Stevens, que nos habla de esa relación paterno-filial. Estamos en este programa, Tu cura en las ondas, en esta maravillosa casa Radio María, que posibilita tantas cosas tan buenas, tantos proyectos nobilísimos y que ayuda tanto a tanta gente. Pues aquí estamos, aportando nuestro pequeño granito de arena
¿no? Y que luego ya sabes que todo esto lo encuentras colgado por ahí en iVoox, en YouTube, en la podcast de Radio María, en la página web de Radio María, bla, 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 bla. Estamos hablando de San José y estamos intentando como exprimir, ¿no? Como sacar el jugo a cada una de las intervenciones de San José en las Sagradas Escrituras, y vemos cómo el Señor... Hemos visto como Dios, aquí hay que con el Señor, tanto Señor, ya no sabemos a quién nos referimos, como Dios le pide en sueños a San José que tome a María como su mujer, ¿no? Y es decir, que aunque es en sueños y San José no dice fiat, como dice la Virgen María, ciertamente va a hacer lo mismo que María. Lo mismo, es decir, cumple, obedece, ¿no? Da un paso adelante y dice, ea, ¿no? Vamos para allá. No, el ea yo creo que no lo dijo, lo he dicho yo, pero ya tú me has entendido perfectamente. Bueno, pues, y este ser padre, ¿no? Y esta vocación que le pide el Señor de cuidar, de ofrecer a Jesús su paternidad, pues le hizo ser testigo, le hizo ser protagonista de los primerísimos misterios de nuestro Salvador, de Jesús de Nazaret, ¿no? Nacimiento en Belén, que nacimiento, y aquí hago un pequeño inciso, es en el credo largo, que es una pena que no lo recemos, yo por lo menos generalmente no lo rezo el largo, por temas obvios, pero que me gusta más el largo que el corto. Y como decimos, engendrado, no creado, de Jesús, cuando llegamos al artículo de Jesús, ¿no? Creo en Jesucristo, que es engendrado, es decir, Jesús, la humanidad, aparece en un momento dado de la historia, la humanidad, pero no es creado, existía desde siempre. La segunda persona de la Santísima Trinidad lo que hace es tomar carne, tomar nuestra naturaleza, y por eso va a decir luego el credo, de la misma naturaleza que el Padre, que es decir, que es Dios, ¿no? En Lucas 2:21 también vemos cómo Jesús va a seguir las mismas huellas, los mismos pasos que sus padres, ¿no? La obediencia, y cómo cumple con la tradición del Antiguo Testamento de ser circuncidado, y por tanto vuelvo aquí a repetir en estos pocos puntos que voy a pues señalar o recordar ahora, vemos que Jesús va a cumplir con todas las tradiciones del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es una parte de las Sagradas Escrituras para darle una patada y pensar que ya está superado y nos tenemos que olvidar de él, sino que es el itinerario querido por Dios que apunta a Jesús como culminación, y que tenemos que respetar, ¿no? Va a ser San José el que, obedeciendo también, le va a poner el nombre querido por Dios, que es Jesús, significa Dios salva. Ahí nos lo recuerda en Mateo 1:21, ¿no? Le pone ese encargo del cielo que nos recuerda cuál es la misión de Jesús. ¿Para qué ha venido Jesús a la tierra? Dios a la tierra, para salvarnos, ¿no? Jesús, Dios salva. Luego, San José también va a ser protagonista, va a ser testigo de la presentación de Jesús en el templo y cómo vuelve a obedecer aquí la Sagrada Familia a las tradiciones antiguas. Y bueno, pues ahí está ese episodio con Simeón y con Santa Ana, y esa profecía de que una espada te atravesará el alma, etc. Bueno, pues ahí está también, ¿no? Y en Mateos 2:13, como el ángel le dice a José en sueños que levántate, coge al niño y a su madre, huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te lo diga, ¿no? Y aquí vemos también cómo Jesús lo que hace es hacer para sí la historia de Israel, del pueblo de Israel, y va a replicar, va a reproducir Jesús en su vida, va a tomar Jesús en su vida toda la historia de Israel en forma miniaturizada, en forma de... Sí, a escala pequeña, a escala de una sola vida, la vida de Jesús, va a tomar la historia del pueblo de Israel que había fallado, que no había sido fiel, ¿no? Y va a ser Jesús el que toma
la historia de Israel en sí mismo, huyendo a Egipto, como lo hizo el pueblo de Israel, y saliendo otra vez de Egipto, pero Jesús lo que hace es que lo va a cumplir. No va a ser infiel a su padre, sino todo lo contrario, va a ser fiel a su padre. Y de hecho lo sabemos por ese episodio, bueno, pues que tiene mucho de misterioso, cuando Jesús se pierde en el templo y recuerda a la Virgen María y a San José que él lo que estaba haciendo era cumplir la voluntad de su Padre. Él ha venido para cumplirla, es decir, para obedecer. Y estoy subrayando el tema de la obediencia porque ahora mismo dentro de la Iglesia, y no fuera, porque fuera no tienen por qué obedecer los de fuera, claramente, sino dentro de la Iglesia se dan muchas interpretaciones, exégesis, lecturas y muchas corrientes teológicas que hablan siempre de la contestación, de la autenticidad, del carisma, de la libertad del espíritu para desobedecer, para ir en contra del magisterio, para ir en contra de lo establecido, y eso nunca ha sido signo de seguimiento auténtico de Cristo. Cristo obedece. Y vemos aquí en el templo como dice expresamente que ha venido a obedecer, y en la cruz va a decir, ¿no? Todo está cumplido. Ha obedecido hasta el final. Y es la obediencia. Y el que con ínfulas de un nuevo espíritu desobedezca es signo evidente de que eso no viene de Dios. Sea un gran teólogo, un pequeño teólogo, o sea quien sea, me da igual, sea quien sea, ¿no? Bueno, aquí en el capítulo este del templo se da un matiz, aquí hay como una especie de punto agridulce para San José, y de perplejidad también para la Virgen María y para San José. Como la Virgen María dice: tu padre y yo andábamos preocupados, ¿no? Tu padre y yo quiere decir San José, ¿no? Y yo estábamos preocupados. Es decir, que ya estaban viviendo, hasta entonces, estaban viviendo como una familia auténtica. Y la Virgen María y Jesús le tenían a San José como auténtico padre, porque de ahí se deduce de las palabras de la Virgen María: mira, tu padre y yo estábamos preocupados, tu padre y yo, ¿no? Y Jesús hace una pequeña corrección, ¿no? ¿No sabíais que debía ocuparme de las cosas de mi Padre? De mi Padre. Aquí, en la humildad, San José y la Virgen María callaron, pero aquí ya Jesús corrige un poquito y recuerda que el Padre genuino, el Padre auténtico de Jesús, no es San José, es su Padre que está en el cielo. Es la primera persona de la Santísima Trinidad, el Señor, ¿no? Bueno, pues esto de lo que salen de las palabras tanto de la Virgen como del niño Jesús. Aquí San José no dice nada. Bueno, si lo dijo, no lo sabemos. Es verdad. Tan es así esa fidelidad de San José, esa delicadeza de espíritu de San José, que las Escrituras le llaman el justo. El justo, que la justicia, cuando se habla de justo en las Sagradas Escrituras, no tiene nada que ver con el tema de lo económico, en absoluto. El justo es el que cumple con Dios, el que cumple correctamente con Dios, ¿no? Y lo vemos claramente porque San José obedece a todas las, digamos, advertencias o señales o recordatorios del cielo en sueños. San José obedece constantemente, ¿no? No, es verdad que no dice fiat San José, pero bueno, hace lo que teníamos que hacer, ¿no? Hace lo que tenía que hacer. Bueno, dice en Mateo 1:24, ¿no? Que hace lo que el ángel le pidió. Dice, hace lo que el ángel le pidió. Y en otro lugar en el Evangelio, ¿te acuerdas, no? Que no entrarán en el cielo los que digan Señor, Señor, ¿no? Sino los que cumplan la voluntad de mi Padre, ¿no? Bueno, pues esto
fundamentalmente lo que hizo San José no fue ni fundar universidades, ni escribir una suma teológica, ni fue el CEO de una superempresa, ni siquiera procuró en milagros, ¿no? Como la Virgen María en Caná, que consiguió un milagro. O por su intercesión, ¿no? O ni siquiera tuvo visiones como la Virgen María, que vio un ángel, ¿no? San José es todo por sueños, que los sueños ya, aunque son de Dios, efectivamente, pero uno puede decir, en fin, vete a tu saber. Bueno, si entramos en esa discusión, aún así San José obedece, es fiel, un hombre fiel, ¿no? Bueno, y vemos cómo hay que hacer una pausa, claramente, ¿no? Hacemos una pequeña pausa porque esto es apasionante, pero la vida hay que tomarse un respiro, ¿no? Que si no yo me quedo sin saliva y vosotros os morís. Bueno, pues volvemos aquí a este programa de Radio María, Tu Cura de las Ondas. Estamos hablando de San José, que es patrono de la Iglesia. Es, pues le hemos dejado también como patrocinador y como custodio de las vocaciones, de los padres, etcétera, etcétera. Es el Día del Padre, fue hace 2 días, y que no me resisto, es un chiste de padres. La vida es así, es que la vida es... Dice un chavalín que va donde su padre y le dice, papá, ¿qué significa sintaxis? Y tal, viene del colegio claramente, del lenguaje, ¿no? ¿Qué significa sintaxis? Bueno, dice, hijo mío, que tienes que coger el autobús. ¿Te ha gustado? Luego tengo otro, pero bueno. Bueno, seguimos hablando de San José. Y vamos a ver exactamente qué es lo que hizo San José para ser tan grande, ¿no? Para ser patrono de la Iglesia. Porque no nos olvidemos, lo grande aquí es lo pequeño. Lo grande es lo pequeño. Y ya vas a ver cómo lo grande es lo pequeño. Dice en Lucas 1,27, dice que María estaba desposada con un hombre llamado José. Es decir, que lo que hace José, y lo hemos dicho antes, es su desposorio con la Virgen María, y este va a ser el camino, el itinerario, la vocación de San José, lo que va a ofrecer San José, lo que le pide el Señor a San José, y es lo que va a hacer fielmente, lo va a hacer muy bien, ¿no? Y se armoniza con la virginidad de María, con la virginidad de María, sí, no me he equivocado, ¿no? Esos desposorios, esa petición de Dios a San José de que sea esposo de la Virgen María, no desdice nada el que no es un desdoro de la virginidad de María en absoluto, pues estaba dentro de los planes de Dios que María se ofreciera a sí misma entera su virginidad, ¿no? Y sin embargo, San José fuera su esposo. Bien. ¿Y esto cómo lo sabemos, no? Pues porque cuando San José se da cuenta de que la Virgen María está grávida, está encinta, lo que le va a decir el ángel en sueños, Mateo 1,10, dice, no temas en tomar a María como tu mujer. Pues lo que viene de ella es del Espíritu Santo. No temas tomar a la Virgen María. Cuando dice el evangelista que no temas tomar a la Virgen María, es que Dios quiere ese cuidado paternal, ese cuidado paternal de José con la Virgen María, ¿no? Hay un vínculo previo en el que San José y la Virgen María habían hecho, ¿no? Se habían dado mutuamente. Ya sabes que antiguamente las bodas judías tenían como dos momentos. Un primer momento que era los desposorios, que era una boda oficial, es decir, que estaban casados, ciertamente casados, y no convivían todavía. Solo al cabo de un tiempo convivían, ¿no? Pasaba el novio a pasar a buscar a la esposa, mejor dicho, y la recibía en su casa. Entonces, en ese momento ya cohabitarían, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese periodo es cuando se da el hecho de que el ángel se le aparece a San José y le dice, no temas cogerla, ¿no? Es decir, que aunque esté grávida, aunque realmente tiene al niño Jesús, yo te quiero a ti como padre,
El cielo le dice a San José, sí, 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 no te preocupes, no sobras. Es precisamente lo que quiero es eso, ¿no? Que ese vínculo se mantenga y lo cuides. Y le des al niño Jesús y a la Virgen María precisamente ese cuidado paternal. Dios quiere tu paternidad. De tal manera que Dios, si te das cuenta, no va a cambiar la vocación primera de San José. Ese cariño que San José tenía y sentía por la Virgen María, Dios no lo va a cambiar, ni le va a pedir que desaparezca en absoluto, sino le dice que sí, que es lo que quiere, ¿no? No va a cambiar, por tanto, la vocación de San José con respecto a la Virgen María. Y aquí déjame hacer una pequeña digresión, como virginidad, ya sea la de San José, ya sea la de la Virgen María, no tiene nada que ver con ser un solterón, ¿no? O como a veces se habla de las vocaciones no sacerdotales, sobre todo, o también a la vida consagrada, como una mera disponibilidad de tiempo, ¿no? Bueno, es que claro, si un sacerdote se casa, pues claro, tiene que repartir el tiempo entre su mujer y la familia y la parroquia. Entonces, no. Si no va por ahí los tiros. O sea, el sacerdote o las religiosas no es que no se casan para tener más tiempo. Nosotros no somos unos activistas de lo religioso, unos activistas de Dios que necesitamos más tiempo para hacer más ruido. Y no es cuestión de eso. Es una cuestión de entrega del corazón, de los afectos, ¿no? Señor, yo me fío de ti, yo me entrego a ti, yo te sigo a ti. Y recibimos al Señor toda su herencia, todas sus promesas, y las recibimos en nuestra vida. Y nos fiamos de que Él nos va a asistir, nos va a custodiar y nos va a acompañar toda nuestra vida. Eso es la virginidad, el celibato. El celibato no es en absoluto una estrategia de productividad. Vamos a ver cómo conseguimos ser más productivos en la Iglesia. Necesitamos un pequeño ejército, ¿verdad? Un pequeño ramillete de gente muy activa, disponible a ir a muchos sitios. Por lo tanto, necesitamos que sean célibes, etcétera, etcétera. Bueno, pues no nada que ver con un funcionariado espiritual, un funcionariado de las cosas de Dios, ¿no? Sino es una entrega confiada, es una entrega de los afectos, de los quereres, del corazón, ¿no? Como hace exactamente igual un marido a su mujer y la mujer a su marido, ¿no? Así es. Por lo tanto, vemos ya en San José y en la Virgen María como Dios quiere de ellos que entreguen sus quereres, ¿no? Sus amores, sus afectos, su vida entera, su ser esposo, su ser esposa, como vocación. Es decir, querida por Dios. Es decir, lo que Dios está... Es que lo repito porque es muy grande. Es muy grande. No le está pidiendo, oye, cuídamelo, como uno puede hacer una babysitter o una canguro, no, cuídamelo. No es un cuidado externo, formal, frío, un cuidado forense, no sé, externo y... No. Quiero que tu ser esposo, tu ser esposa, eso es lo que quiero que entregues, ¿no? Tal cual, ¿no? Bueno, por lo tanto vemos que la paternidad es mucho más que una mera generación, que la mera capacidad de generar, engendrar. No, es más, es mucho más, ¿no? Es una entrega absoluta de la persona entera, con todas sus dimensiones, con toda su potencialidad. No quería ir por aquí, pero me he desviado muchísimo y vamos a volver a donde estábamos porque me he ido. Y que vuelvas por el sol. Yo canto mucho mejor que con usted, pero no lo voy a hacer. No, soy muy humilde, no me gusta exponerme en público y no voy a hacer una demostración de mi capacidad vocal. No, hoy no. Vamos a seguir con San José. Entonces estamos hablando de San José. San José, patrono de la Iglesia, que era un hombre, como lo voy a decir ya, porque a lo mejor siempre me quedo cosas en el tintero,
¿eh? Cómo todo esto es signo y señal inequívoca de una potente, robusta y profunda vida espiritual. Porque el dar, digamos, toda la vida a Dios, como hace San José, ¿no? Que hace lo que pide el ángel, demuestra que tenía una sensibilidad espiritual, exquisita, ¿eh? Y tan es así, bien sabemos que otra gran santa, en otro estilo y en otro rango, etcétera, distinto, pero una gran santa, como es Santa Teresa de Jesús, la gran contemplativa del siglo de oro español y de la historia de la espiritualidad de la Iglesia española, le nombra patrono, patrono de los carmelitas y del Carmelo, como hombre profundamente espiritual. Luego sigo por ahí, pero lo quería decir, ¿no? No es sin más San José que sigue como un robot lo que intuye por sueños, lo que intuye por vida, por su vida, sino lo que hace es rezar todo el rato, rezarlo constantemente todo. Y precisamente en ese diálogo constante se entiende que San José pueda ser tan rápido, puede estar tan sumamente ágil para decir sí, para hacerlo rápidamente, ¿no? Y no entrar en dudas y no quedarse, digamos, perplejo ante la situación y quedarse, por tanto, bloqueado y no saber cómo reaccionar, ¿no? Pues no, San José no lo vemos así, ¿no? Y vemos que es en Lucas 2:51 como después de lo del templo que se pierde, baja Jesús con ellos, es decir, con María y con San José, y cómo vivía sujeto. El niño Jesús vivía sujeto a ellos, es decir, que estuvo sujeto Jesús al trabajo de José. Estuvo Jesús sujeto al trabajo de José y no cabe la menor duda de que el niño Jesús, aparte de hacer lo que tendría que hacer en la escuela o lo como fuera, ¿no? Quien le enseñara, pues el escriba de turno o sus padres a leer o como fuera la situación, la coyuntura en aquel momento para el niño Jesús y la Virgen en Nazaret, qué duda cabe que trabajó, que tuvo que trabajar. Era una familia eminentemente trabajadora. Y ahí está también cómo nos recuerda Pablo VI, Juan Pablo II, en diversos documentos, cómo el trabajo va a ser redimido también, ¿no? Va a tomar una dimensión nueva gracias a la mano de San José, ¿no? Por supuesto, con la voluntad última de Dios, ¿no? Que ha tomado para padre de su hijo a un trabajador manual, ¿no? Trabajar bien, trabajar como un servicio, va a ser un medio, va a ser un aspecto de esa santificación de San José. Y enseñar a trabajar al niño Jesús, que lo va a asumir, lo va a tomar como una dimensión más, un aspecto más de la redención del hombre, ¿no? Bueno, y esto es en toda esta vida que queda sujeta a San José y a la Virgen María, que duda cabe que requiere, necesita, pide ese vigor espiritual, esa fuerza espiritual para seguir obedeciendo en lo menudo, en el día a día, en lo tan cotidiano, hoy lunes, que es, pues lo dice así el profeta, ¿no? Bueno, si alguno quiere hacer alguna llamada, alguna petición, petición las que queráis, pero podría hacer poca cosa en las peticiones, ¿eh? Pero bueno, alguna pregunta al 91005-9419. 91005-9419. Bueno, pues vemos cómo aquí, y como recopilando, ¿no?, todo lo que hemos dicho, hizo todo lo que el ángel le había dicho, el hacer, ¿no? Nuestra vida cristiana, sí, los sacerdotes tenemos esta cosa, es un encargo, tenemos que predicar, ¿no? Pero principalmente tenemos que vivir las cosas, ¿no? Primero nosotros, los sacerdotes, cumplir, ¿no? El hacer lo que se nos ha encomendado, lo que tenemos que hacer. Y lo segundo, pues predicar, ¿no? Predicar con el ejemplo, pero también predicar, ¿no? Esa disposición de toda una vida para el Señor, ese trabajo abnegado para Jesús, para María,
esa fuerza interior que tiene para dedicar toda su vida, todas sus energías, etcétera. Es una vida de sacrificio, ¿no? Como una verdadera religión, ¿no? Que va más allá del mero cumplimiento, sino que es una entrega afectiva, de todo el corazón, ¿no? Para terminar, solo decir cómo es verdad, ¿no? Que el San José es protector de la Iglesia, y no solo protector, sino que también es aliento. Y así nos lo explica León XIII, que dice: las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado patrono especial de la Iglesia, y por las que, a su vez, la Iglesia espera muchísimo de su tutela y patrocinio, nacen principalmente del hecho de que él es el esposo de María, padre putativo de Jesús. José en su momento fue el custodio legítimo, natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. Es por tanto conveniente y digno del bienaventurado José que, lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret, así proteja ahora y defienda con celeste patrocinio a la Iglesia de Jesucristo. Bueno, eso es lo que dice León XIII, ¿no? Y Pablo VI invitaba a invocar este patrocinio, como la Iglesia en estos últimos tiempos suele hacer, ante todo para sí, en una espontánea reflexión teológica sobre la relación de la acción divina con la acción humana, en la gran economía de la redención, en la que la primera, la divina, es suficiente, pero la segunda, la humana, la nuestra, aunque no puede nada, nunca está dispensada de una humilde pero condicional colaboración. Eso dice Pablo VI respecto a San José y su tutela o su protección, su aliento, su estímulo en la Iglesia. Muy bien, pues nos vamos ya. Yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hasta dentro de 15 días, y no sin otro chiste buenísimo que dice: papá, ¿por qué te casaste con mamá? Y dice el padre: tú tampoco lo entiendes, ¿verdad?